para mi piel. Y Pues profe, yo puede voy a ser. hacer una máscara de leopardo. Uy, o sea que ya tenemos que ir pensando para el martes de qué nos vamos a disfrazar. ¿De qué animalito? Bueno, chicos, yo creo que empecemos. Le voy a pedir el favor a Pedrito que empecemos la oración. Todos cerremos los ojitos. Papito Dios, gracias por este día, gracias porque nos podemos unir a esta reunión, gracias porque ninguno de estos niños está enfermo, protégelos de todo mal y peligro, ayúdalos siempre que necesiten tu ayuda, protégelos, permíteles hacer cualquier manualidad en clases de sociales, inglés o este trupamo. Gracias, amén y amén. Amén. Bueno, voy a compartir. Bueno, mientras comparto pantalla, ¿quién se acuerda de que hablamos la clase anterior? De la familia. Muy bien, Emanuel. Hablamos de lo importante que es la familia para Dios y lo mucho que nos ama y nos protege. Hoy vamos a seguir con temas de Génesis, pero hoy vamos a tratar el tema de Dios ve el designio de los pensamientos del hombre, si es bueno o malo. Vamos a empezar. ¿Ven todo mi pantalla? Bueno, Sí. bueno, la palabra clave del día de hoy es imaginación. Imaginación es el poder dado por Dios o la capacidad dentro del alma del hombre de formar imágenes. La imaginación es la capacidad que tenemos para percibir objetos o personas que no conocemos. Es cuando nosotros creamos en nuestra mente una imagen de algo, como que nosotros nos imaginamos a veces historias o nos imaginamos cuando nos van a decir, voy a llevar mi hijo para que lo conozcas y nosotros no conocemos a esa persona, pero ya vamos imaginándonos cómo será, cómo tendrá el cabello. ¿Sí? ¿Les ha pasado que ustedes se imaginan muchas cosas? Por ejemplo, Mariel, cuéntame, ¿tú qué te has imaginado? Profe, hoy ciertamente que nos llegó un cajoncito. Yo me imaginé las instrucciones y lo armé sola. Uy, ¿y si te quedó bien armado? Sí. Ay, muy bien, Mariel. Y Pedrito, cuéntame, ¿tú qué te has imaginado? Así, ¿te has imaginado estar en alguna parte que no conoces, algún juguete, no sé, alguna historia? Bueno, eso me pasó un día en la vida real, pero antes imaginé cómo me iba a pasar. Tenía como muchos árboles, como unos 5 o 4 perros, pero resultó tener 15. Uy, y Emanuel, Profe, yo ya sé dormir yo ya sé dormir en la cama sin tablas, sin barandas. uy, o sea, ya no te caes. No, ya no me caigo. Uy, ya eres un niño grande, qué bien. Y Gabriela, cuéntame, ¿qué te has imaginado? En el cielo me imaginaba todo que es de oro. Yo sí lo sé. Y también mares de cristales, casas de oro, muchas cosas. Uy, qué chévere, Gaby. Y Lucas, ¿qué te has imaginado, Lucas? Cuéntanos.
Lucas, Sí, profe. ¿qué te has imaginado? ¿Que un juguete, una historia? ¿Qué nos quieres contar? Bueno, mientras Lucas está ahí mirando qué nos cuenta, no sé si Samuel alcance a hablar porque no sé si tenga algún inconveniente con la cámara y el sonido. Hola, Samuel. Creo que no puede hablar. Eh, bueno, entonces vamos a seguir con el tema. Resulta que en los días de Noé, cuando Noé vivía, que todos sabemos quién es Noé, quien construyó el arca, y es muy, muy famoso, ¿cierto? Por ser un hombre de Dios, por haber creído y haber aceptado las cosas que Dios le había dicho, y fue un hombre de mucha fe. Pero resulta que en esos días las personas empezaron a portarse muy mal, a hacer todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Y vamos a leer qué pasó. Entonces, todos vamos a sacar la Biblia y vamos a ver Génesis 6 del 5 al 7. Todos con la Biblia. Yo también tengo la mía, aunque yo les coloqué también el versículo en la pantalla para el que de pronto no tenga la Biblia en este momento, la pueda leer también por la pantalla mía. Entonces, ¿quién quiere leer? ¿Quién me levanta la mano? Bueno, Emanuel, empieza, porfis. ¿El de la pantalla? Como quieras, el de la pantalla o el de tu Biblia. El de la pantalla. Bueno. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlo creado. Génesis Muy 6, bien. 5, 7. Entonces, ¿ustedes qué creen? Ahí cómo estaba Dios. Estaba hablando Triste. muy bien, estaba muy triste, ¿cierto? Estaba muy triste de ver cómo el hombre se estaba portando, cómo él había creado al ser humano tan especial, con tantas características bonitas, y en ese momento el ser humano era todo lo contrario. Vemos que Noé venía de descendencia de Adán y Eva. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, pues, tuvieron hijos, ¿cierto? Que ya vimos que era Caín y Abel. Cuando Caín mató a Abel, más adelante tuvieron otros hijos, entre ellos Set. Y de la descendencia de Set es que está Noé. Aquí vemos que se tuvo a Enos, Cainán, Malalel, Jared, Eno, Matusalén, Lamed y Noé. O sea,
El abuelito de Noé era Matusalén, que fue el que más vivió, ¿cierto? Que eso ya lo vimos hace rato. El papá de Noé fue Lamec. Vemos cómo esa descendencia sigue y de esa misma descendencia es que viene Jesús más adelante. Entonces, según el Génesis, Noé era hijo de Lamec y pertenecía a la novena generación después de Adán. Fue un patriarca noble y piadoso. Noé y su familia fueron escogidos para advertir a la gente del diluvio inminente. Dios instruyó a Noé a construir un gran barco llamado Arca para que se mantuvieran a salvo ellos y los animales de cada especie. Ya la historia de Noé y todo lo que él hizo lo vamos a ver en la otra clase, pero por el momento lo que vamos a tener presente es que toda la humanidad en ese tiempo estaba mal, no le hacía caso a Dios, no tenía temor de Dios. El único que se portaba bien era Noé y su familia, y fueron los únicos que se salvaron. Dios los salvó. Entonces, resulta que aquí vemos una imagen. ¿Quién me dice qué está haciendo ese chico en la imagen? A Está ver, haciendo unas macetas. y esa forma en que Orman que se va haciendo todo, esa es una labor Eh, que lo eh, hace un alfarero, ¿cierto? Eso lo hacen en barro y van girando como la basecita para que se vaya amoldando de acuerdo a cómo van poniendo las manos, ¿cierto? Ahí van haciendo vasijas. Sí, ay, veo que ya ingresó bien Samuel. Hola Samuel. el muchacho está haciendo vasijas, vasijas. Muy bien Samuel. Entonces, en hebreo, hoy como estamos viendo la palabra imaginación, ¿cierto? Que Dios nos da imaginación. En hebreo, imaginación es yazar, que significa plasmar o dar forma como un alfarero. Aquí vemos un cerebro grandototote que está como en un globo, ¿cierto? Estamos imaginándonos eso. Ay. Dios nos ha dado a cada uno una imaginación. Es el don de la maravilla de Dios y tiene poder para hacer el bien. Lo que nosotros nos imaginemos tiene que ser algo que agrade a Dios. Y muchas veces los experimentos y todo lo que Dios ha ayudado a la humanidad para que cree y para que cada día esté mejor, ha sido parte de que primero se imaginan algo, hacen el proyecto y lo construyen. Por ejemplo, los científicos, cuando fueron a la luna, cuando la humanidad ha mejorado, por ejemplo, las medicinas, eh, la tecnología, que han hecho robots, tenemos los celulares, el carro, la electricidad, cómo ahora operan y hacen cosas los médicos que hace mucho tiempo no podían hacer. Por ejemplo, esas cirugías que son tan difíciles, ya los médicos las estudian primero en los computadores para luego ellos y operar y así salvan más vidas. Todo gracias a Dios, a que el Espíritu Santo es el que ilumina a las personas y de ahí ellos pueden ayudar a la gente. Cuando el hombre se aleja de Dios, ¿qué pasa? Pues ya no tiene una imaginación para cosas buenas. Cuando el hombre se aleja de Dios, se ama a sí mismo, su imaginación se hace mala. Entonces, cuando los hombres empezaron a alejarse de Dios, ellos se imaginaron dioses que eran falsos, porque el único Dios es Papito Dios verdadero, y resulta de que empezaron a crear dioses basándose en caras de animales, en que se imaginaban cosas y las hacían, ¿sí? Y eso
no le gusta a Dios. Fuera de eso, hay hombres que lo que hacen es que se imaginan crear cosas para mal, como las armas, bombardeos, la bomba atómica. Todo eso lo que se hace es que la humanidad se destruya. En la época de Noé, todos empezaron a ser malos, como vimos hace poquito. Vemos cómo peleaban, cómo robaban. Y resulta que eso está pasando hoy.